que ustedes lo tengan, el que sabe que es alérgico. Y algo interesante aquí es no confundir también las alergias alimentarias con algo que se llama síndrome de la alergia oral. Solamente interviene en este síndrome de la alergia oral boca y lengua. Y es por comer frutas o verduras frescas. Por ejemplo, el melón, las manzanas, el durazno, la piña, el kiwi. Aquí me faltó la fresa, pero también el tomate. Se empieza a inflamar la lengua de una manera espantosa porque no se puede ni hablar, o se empieza a inflamar la boca, los labios se empiezan a inflamar terrible, ¿no? Entonces, esto es, ¿sí? Justamente por una proteína de la polinización de estas, de estas verduras. Dice aquí, esos normalmente son estos los alimentos que intervienen. Vuelvo a repetir, melones, manzanas, duraznos, piña, kiwi, fresa y tomate. Les voy a comentar algo. Pasa rápido, pasa en cuestión, no pasa en minutos, llega a demorarse hasta horas, no tienen que tomar nada. El asunto es que el que sabe que tiene ese síndrome de la alergia oral, consuma pocas cantidades. Si como vaya viendo que va reaccionando su lengua o su boca, puede seguir comiendo, pero con moderación, por favor. Y hay algo importante en estas proteínas de la polinización. La cocción las desnaturaliza. O sea, las desnaturalizamos a incluso, vamos a poner así, bajas temperaturas. Después de 70, 80 grados, estas proteínas de la polinización se desnaturalizan. Hay otras, como las caseínas, que no. Se desnaturalizan hasta incluso la pasteurización. Pero en este caso se desnaturalizan estas muy, muy fácil. Pero bueno, nadie va a comer un kiwi cocido, ¿verdad? O una fresa cocida. Pero lo estoy comentando para que también lo sepan, ¿no? Porque es interesante que ya una compota de manzana o a lo mejor un puré de manzana, de piña, de manzana, ya no nos hace esa misma, no nos da esa misma reacción. No sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas. Mayra. Pues creo que no, Química, hasta el momento no nos han hecho ninguna pregunta, pero yo sí tengo, me quedo nada más duda. ¿Me puede repetir nuevamente los sistemas que intervienen cuando ya es una alergia grave? Sí, claro que sí. Gracias. Son los cuatro sistemas. Los dos que causan las alergias leves, vamos a decir, es cuando interviene el sistema digestivo y el sistema circulatorio. Okay. Y ya cuando se considera grave cuando interviene el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Muchas gracias. Hay personas que el sistema, por ejemplo, digestivo no interviene. No se sienten mal, no les da por tener diarrea, simplemente es el circulatorio y el respiratorio. Considérenlo de todas maneras grave. Muchas gracias, Química. Tenemos una pregunta o comentario que dice de Omar Cuellar, que dice, justo con lo que acaba de comentar, nosotros los que manipulamos alimentos y llegamos a detectar que un cliente o en nuestra casa está presentando a alguien una reacción alérgica, ¿qué es lo primero que deberíamos, mientras llega un servicio médico hablando de alguien que no conozca que tiene alergia, qué es lo primero que debemos hacer? Primero, que la persona esté consciente, o sea, sentarla, que no se acueste, porque también totalmente recostado o acostado se puede cerrar la garganta, lo tienen que mantener sentado, erguido a lo que voy, y inmediatamente, no pueden hacer nada. Únicamente si tienen algún, por ejemplo, si tuviesen por ahí algún, no sé, algún medicamento, la vitapirena, por ejemplo, ¿no? Que es para la gripa y hay que darlo, porque es tomado. Entonces, no le den nunca una pastilla, porque esa pastilla puede ser que no pase y puede ser que incluso provoque una sofocación. Entonces, lo que tienen que hacer inmediatamente es acudir al doctor, llamar al doctor, pero sí mantenerlo despierto y sentado. Nunca acostado, por favor. Y si le pueden dar algún antihistamínico como té en forma de té, mejor.
Ok, tenemos aquí otros dos comentarios. Uno es de Alex HR, dice, referente a la temperatura de cocción, ¿nos puede orientar con el manejo de aceite, sobre todo cuando se maneja camarón y pescado en freidoras, ya que esta forma de contaminación cruzada es frecuente? Ahorita vamos a hablar de ello, más adelante que vamos a hablar de la cocción. Sin embargo, en las freidoras no podemos dar una temperatura porque depende mucho del aceite que están usando. Si es aceite hidrogenado, parcialmente hidrogenado, si no es hidrogenado, o sea, es aceite líquido, qué tipo de aceite es. Algunos llegan a 150, otros llegan a 170. O sea, realmente no podemos dar alguna temperatura. Pero lo que sí podemos comentar es que cualquier proteína arriba de cualquier proteína arriba de 120 grados se desnaturaliza. Lógico, en el camarón las proteínas que se pueden desnaturalizar son las de afuera y nunca las de adentro. Pero ahorita vamos a hablar de ello, porque sí hay proteínas que se llegan a desnaturalizar. Okay. Bueno. Tenemos otras dos preguntas, si nos permite nada más química. Dice, sí. en los restaurantes el botiquín no permite ningún medicamento. Esto es un comentario. Y otra pregunta dice, buen día. El tema del gluten, cuando hablamos de celiaquía, ¿esta condición médica se considera alergia o intolerancia? Intolerancia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Justamente ya vamos para allá. Justamente ahorita ya vamos a platicar de esto. Porque ahorita vamos a comentar esta situación. Las alergias alimentarias suelen confundirse con otras reacciones adversas, como es la intoxicación alimentaria, que ya lo platiqué, como es la intolerancia a algún ingrediente de algún alimento, que ahorita lo vamos a ver ya, y la aversión psicológica a un alimento. Esta última, quiero hacer ahí voy a parar tantito. La aversión psicológica totalmente es creada y desgraciadamente se la creamos a nuestros hijos. Eso nos los crearon nuestros padres y nosotros lo crearemos a nuestros hijos. Cuando un niño no quiere comer algo y se lo damos a comer a fuerza y le decimos, no te paras de ahí hasta que no te lo comas, entonces el niño en ese momento no sabe que es por su bien. Al contrario, dice, esto no me gusta y mi mamá o mi papá me está obligando. Entonces se crea esa aversión psicológica y es tan fuerte que si el niño es obligado, vamos a decir, a comérselo, pueda ser que sí desarrolle una alergia a ese alimento aunque no tenga proteínas. Porque no estamos hablando de sistema inmunológico, no estamos hablando de antígenos, no estamos hablando de anticuerpos, estamos hablando del poder de la mente. Entonces, en ese momento la mente está tan enojada la persona, está tan enojada en este caso la criatura, está tan molesta porque tiene que comerse ese alimento que está desarrollando una aversión y entonces cuando de grande se presente este alimento, es probable que se enronche. Y diga uno, bueno, ¿cómo puede ser posible? Porque ese niño a la hora de que estaba tan molesto, y tienen que ser no tienen que ser bebés, tienen que ser ya niños, me estoy hablando de 3 años, como de 3 a 12 años más o menos. Es cuando se hace lo de la aversión psicológica, que ya entienden. Es tan fuerte el problema que está sacando histamina. Entonces, bueno, pues no estoy diciendo que no regañen a sus hijos, que no coman lo que no quieren, pero sí no obligarlos de esta manera que creen ese odio, vamos a decir, por el alimento, porque esto condiciona a que saquen no una inmunoglobulina, sino a la liberación de histamina. Es un acondicionamiento que tiene molestia o enojo con sacar histamina. Entonces es algo muy, muy interesante porque en psicología se le llama el acondicionamiento acoplado de Piaget y es una gran realidad. Ven alimento, se acuerdan del enojo y sacan histamina. Acondicionamiento acoplado. Pero bueno, siguiendo ahora con las intolerancias, que está bien interesante esto, la intolerancia nada tiene que ver con una alergia. La intolerancia es un déficit enzimático. Con la intolerancia también podemos nacer o la podemos crear. También esto pasa. La intolerancia alimentaria es porque comemos algo y no tenemos la cantidad de enzimas necesarias para escindir
para romper el enlace molecular de ese alimento. En este caso no tienen que ser a fuerza proteína, ¿eh? Normal pueden ser proteínas, pero también pueden ser por carbohidratos. De hecho, la intolerancia a la lactosa, pues es a un carbohidrato, ¿no? Entonces, bueno, la intolerancia, la alergia es la presencia de una proteína que nuestro cuerpo la reconoce como enemigo, antígeno, y desarrolla un anticuerpo, en este caso la inmunoglobulina E, y nuestro cuerpo está desarrollando por mientras histamina. En este caso de la intolerancia es un déficit enzimático. No tenemos la enzima o no tenemos no producimos las cantidades de enzimas necesarias para romper ese enlace molecular en específico. ¿Qué nos pasa como síntomas más normales? Pues también todo lo que el cuerpo no va a querer o todo lo que no le hace bien al cuerpo lo va a desechar a través de una diarrea, que es la forma más natural de evacuar lo que no sirve. Todo lo vamos a ver a través de una salida de lo que no sirve. Nuestro cuerpo inmediatamente saca. Entonces, bueno, los síntomas son náuseas, distensión abdominal, diarrea, y ahorita vamos a ver un poquito más con la intolerancia de la lactosa. La lactosa es por falta de una enzima que se llama lactasa, que es la que rompe el enlace molecular, y los síntomas empiezan más o menos 15 minutos después de que se está consumiendo la leche entera, vamos a decir, y nuestro cuerpo la está digiriendo, está rompiendo enlaces moleculares. Obviamente estamos tomándola, pasa por esófago, pasa por estómago, pasa por intestino delgado, y en ese momento que está en el intestino delgado y que ya está liberándose la lactosa, como no tenemos cómo digerirla, entonces nuestro cuerpo se empieza a sentir muy mal. Y empieza el problema de que realmente podemos tardar hasta 4 horas, que es lo que tarda la digestión, de 4 a 6 horas con este problema. Dice aquí, cuando la actividad de esta enzima es muy baja o simplemente no hay, cuando el problema real es cuando pasa al intestino grueso, desde el intestino delgado está dando lata, o sea, ya se empiezan a sentir los síntomas, pero en el intestino grueso es fermentada por las bacterias, y ahí es cuando es la distensión abdominal, porque pasa entera la lactosa, y entonces las bacterias entéricas, ¿qué es lo que quieren? Justamente ese carbohidrato que les encanta, y es cuando empieza la distensión abdominal, y empieza también las flatulencias y la diarrea, por supuesto. Este asunto puede ser congénito, aquí lo dice, se caracteriza por el déficit total de la lactasa desde nacimiento, o bien puede ser transitoria o adquirida en la vida. ¿Por qué? Porque después de una diarrea fuerte que tenemos por alguna infección bacteriana que tuvimos por ahí en días pasados, no podemos tomar leche entera inmediatamente. ¿Por qué? Porque en esa salida, en esas evacuaciones que tuvimos, estuvimos sacando mucha de la flora intestinal que nos ayuda al metabolismo. Estuvimos sacando mucha de nuestras enzimas que estuvieron tratando de trabajar en la recuperación de nutrientes. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una alteración de la mucosa intestinal. Tendríamos que tomar probióticos para que entonces después tomáramos la leche. Entonces, eso no lo estamos haciendo. O bien, hay personas que tomaron leche de chiquitos normales, muy normal, tomaron leche entera, fueron creciendo, dejaron el consumo de la leche a un lado, dejaron el consumo del yogur, del queso, todo, ya no quisieron seguir tomando nada de lácteos, porque quisieron por propia decisión, por alguna dieta, y después a lo largo de la vida, 10, 15, 20 años después, dicen, bueno, voy a tomar leche, porque antes me gustaba de chiquito. Y entonces esto puede ser que no tengamos ya las enzimas suficientes, porque ya no estábamos acostumbrados a producirlas. Es el mismo caso del gluten, que yo no estoy de acuerdo que el gluten lo metan dentro de las alergias, porque la gente por eso nos confundimos, o la gente por eso se confunde. La intolerancia es
Esto es una intolerancia, intolerancia al gluten, que nos da la enfermedad conocida como la enfermedad de la celiaquía. Esta enfermedad de la celiaquía, fíjense, la sufre mucha gente, ¿eh? Yo no sabía, yo me tuve que acercar a una asociación de celíacos aquí en México, los cuales en cuanto yo me paré y comenté que quería tener información al respecto, me dijeron, ¿sufre celiaquía? ¿No? Ah, entonces no le podemos dar información, porque tienes como que estar enfermo para que te den la información correcta. Y los médicos, los gastroenterólogos, son un poquito reservados con respecto a dar esta información hasta que ya tienen a la persona, o sea, hasta que ya les llega a consultar una persona, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata el problema este de la celiaquía por el gluten? Es una intolerancia permanente y de por vida. Es una enfermedad crónica del aparato digestivo. El gluten es una proteína del salvado, es una proteína del trigo, de la cebada, del centeno. Este gluten está compuesto de dos proteínas a su vez. Una se llama gliadina y la otra se llama glutenina. Ellas son las responsables de la elasticidad del pan. Ellas son las responsables de que el pan leude cuando se le echa la levadura y todo el asunto y echan esas masas horneadas riquísimas. Ellas son las responsables, la gliadina y la gluteína. Estoy hablando de trigo, cebada y centeno. Aquí quiero que vean bien esto. Este es el salvado del trigo, de la cebada o del centeno. El gluten está adentro recubriendo la información genética. Adentro está el germen. ¿El gluten para qué sirve? Para cubrir la información genética y para que ninguna, vamos a decir así, para que ningún bichito logre penetrar y alterar la información genética. Para eso está diseñado el gluten. Pero el gluten obviamente también pues, nos ayuda a nosotros. Dice aquí, es una glicoproteína, actúa como aglutinante, emulsionante, gelificante. No nada más lo tiene el pan, ahora lo tienen muchísimos otros alimentos, muchos otros alimentos que ahorita vamos a ver. Y aquí les va lo más interesante. Realmente el gluten lo tiene la cebada, el trigo y el centeno. Pero cuando la enfermedad ya está muy avanzada, cuando la enfermedad realmente ya es un problema fuerte, nos llega a pegar incluso el consumo de avena. La avena no tiene gluten. La avena, en lugar de gluten, tiene otra proteína que se llama avenina. No es gluten. Entonces, pero la avenina ya el cuerpo la reconoce o la cree gluten y obviamente va a hacer daño. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que el gluten se ocupa para muchos embutidos, para dulces, para consomé, puede tener gluten. Las salsas de soya tienen gluten para espesar. La salsa capsu puede llegar a tener gluten. La pasta de dientes tiene gluten. Entonces, bueno, la persona que tiene celiaquía sufre mucho, porque muchas cosas, muchos alimentos y no alimentos tienen gluten. Entonces tienen que revisar, se vuelven esclavos de revisar las etiquetas, se vuelven esclavos de estar viendo hasta el último detalle de las etiquetas, porque si aparece la palabra gluten, que es una obligación por parte de la 051, decir que un alimento tiene o que un producto tiene gluten, es una obligación, una responsabilidad por parte del fabricante. Entonces, quien tiene la enfermedad de la celiaquía, créanme que sufre mucho porque tiene que estar leyendo todo. Y aquí, en esta parte de aquí, quiero que vean esta imagen. Esta es la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que pasa? Los intestinos por dentro son como una toallita, tienen vellosidades normales, altas, para absorber los nutrientes, y en el caso de las personas que han desarrollado esta enfermedad, el intestino es totalmente plano. No tienen estas vellosidades que está jugando, en donde se están metiendo los nutrientes y están siendo absorbidos y todo. No, todo queda como una plasta en la pared intestinal.
Entonces a todo se le reconoce como extraño y finalmente nada se absorbe o se absorbe mal. Y de una cantidad de nutrientes del 100% jamás son absorbidos. Hay personas que no absorben ni siquiera un 40% de los nutrientes que comen. Por eso la persona suele ser muy, muy delgada, porque tiene este problema ya en extremo. Pasa otra cosita muy importante aquí. Fíjense, aquí está el dato, ¿no? Del 1 al 2% de la población padece enfermedad celíaca. Y a mí me da mucha tristeza porque un 2%, y estamos hablando de 3 millones de personas, casi 3 millones de personas en nuestro país, y no se le pone foco. Y luego, por ejemplo, hay hoteles, y muchos de los que están aquí que son hoteleros, de repente en sus buffets dicen, este pan está libre de gluten. Y a mí me ha tocado, yo soy asesor de Distintivo H, a mí me ha tocado estar en las panaderías donde nada más los dividen una mampara. Eso, la persona que sufre esta enfermedad detecta hasta trazas del gluten. Entonces, están en un área produciendo panes con trigo, con harina de trigo, de centeno, de cebada, de lo que sea, y del otro lado, con una mamparita, están produciendo panes con otro tipo de harinas. Pero ahí está toda la harina. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no pueden decir, este pan es libre de gluten, porque lo están cocinando en los hornos donde está. El horneado no impide que el gluten, la proteína no se desnaturaliza. La proteína es una de las proteínas más estables, porque acuérdense cuál es su función. Salvaguardar la información genética de la planta. Entonces es una de las proteínas más estables porque es una glicoproteína. Entonces hay mucha gente que dice, voy a poner aquí mi estación de pan sin gluten, libre de gluten. Y he oído en hoteles gente que dice, oye, mira, vamos a comer ese pan libre de gluten porque está libre de gluten. Si no es celíaco, no le va a pasar nada, pero si tiene la celiaquía, por supuesto por supuesto que va a desarrollar sus síntomas y se va a sentir mal. Entonces a mí se me hace una irresponsabilidad de parte de mucha gente que porque cree que hay una mampara o porque, por ejemplo, cocinan en la noche, hacen en la noche el pan y en la mañana el normal y en la noche el libre de gluten, siendo las mismas instalaciones, corremos el riesgo. No sé si me estoy explicando con esto, pero es muy interesante que sí lo tomen atención porque ahí les va otro dato. Hay gente, principalmente los artistas ponen de moda todo, ¿verdad? Y dicen, yo hice la dieta de libre de gluten y me funciona muy bien y mira qué delgado estoy porque ya dejé el pan. Qué bueno que le haya hecho bien a esa persona por su tipo de sangre y porque era la alimentación óptima, no comer pan. Pero si nosotros, por ejemplo, hay gente que es panera, que siempre han comido pan y de buenas a primeras dejamos de comer el pan, totalmente lo sacamos de nuestra dieta y 1 o 2 años posteriormente volvemos a comer pan, podemos haber creado un déficit de esa enzima. Y puede ser que ya no logremos escindir la proteína del gluten. Y puede ser que nos estemos provocando la enfermedad de la celiaquía. Entonces, yo no estoy diciendo que comamos pan todos los días, pero si estamos acostumbrados al pan, no lo quiten de su dieta de manera abrupta. Así, ya, ahorita lo voy a quitar. Poco a poquito, váyanlo quitando y vayan comiendo aunque sea un poquitito, nada más como para mantener siempre vigente la producción de las enzimas. No sé si aquí me voy explicando. Estos son hay harinas, obviamente libres de gluten, de arroz, de maíz, de quinoa, hay muchas alternativas para no usar exactamente el trigo, el trigo, la cebada y el centeno. Y en este caso, la avena, vuelvo a repetir, no es problema, pero si empezamos con los síntomas de la celiaquía, la avena va a ser problema. Entonces, bueno, esa es la segunda situación.
en la intolerancia al gluten, que espero que quede muy clara que no es una alergia alimentaria. Y por último, tenemos la intolerancia a la fructosa, que han visto que hay personas que dicen, yo no puedo comer miel, soy intolerante a la miel, o me hace daño la miel. Efectivamente, porque la miel tiene alto contenido de fructosa, y al no tener la enzima que rompe el enlace molecular que hidrolice a la fructosa, sacarosa y sorbitol, entonces obviamente que la miel va a hacer un daño. Y también fructosa la tienen ciertos frutos, principalmente tropicales, son altos en fructosa. Entonces no es alergia, es intolerancia a un carbohidrato que normalmente tiene la miel en altísimas cantidades y algunas frutas tropicales, por ejemplo, piña, plátano, volvemos al mangos, incluso tienen bastante fructosa. Entonces, bueno, ahí están algunos de los ejemplos de los productos que tienen fructosa, y lo que logran hacer es una ictericia. La persona se empieza a poner como amarillita, como cuando nos da hepatitis, que ese también es justamente ese es el problema de la hepatitis, el ponernos amarillos por la ictericia. Esto es lo que está provocando. Y también es una intolerancia. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Ya vimos la diferencia hasta aquí de qué es una alergia y qué es una intolerancia, qué es una aversión psicológica, y a todo eso se le va a llamar hipersensibilidad, porque finalmente nos hace hipersensibles. ¿Qué hay que hacer con respecto a todo esto? Pues leer las etiquetas de los alimentos, que las etiquetas traen mucha información, y los usuarios, los consumidores, somos poco curiosos. Vemos que una etiqueta está plagada de información porque las autoridades así lo obligan, y nosotros nunca leemos nada, abrimos, usamos y tiramos, y nunca supimos de qué se trataba el producto, que es algo importante, que aunque no tengamos alergias, aunque no seamos intolerantes a nada, saber qué tienen los productos. Hay que ser curiosos con lo que comemos, porque lo que comemos somos. Comemos bien, estamos bien. Comemos mal, estamos mal. Ya lo vimos con el tipo de sangre y la alimentación. Entonces, bueno, hay que ser curiosos, hay que saber cuáles son las sustancias realmente que nos pueden hacer daño. Y aquí viene un dato que en Europa y en Estados Unidos y en Japón, se me olvidó ahí ponerlo, es Europa, Estados Unidos y Japón, han declarado realmente 14 sustancias que causan alergia, intolerancias o hipersensibilidad. Ellos no nomás hablan de la alergia, hablan de todo aquí junto. Y estamos hablando cereales con gluten, que hoy por hoy ya sabemos que es intolerancia. Hablan de crustáceos, hablan de huevo, hablan de pescado, cacahuates, soya, leche, frutos de cáscara, como en este caso las nueces. Pero aquí vienen nuevos. Viene apio, viene mostaza, vienen granos de sésamo, que es el ajonjolí, vienen las altramuces, que son tipo las habas, es como las habas, aquí serían las altramuces, y viene algo más que es el dióxido de azufre o sulfitos, que esto lo tienen mucho las frutas congeladas. Con eso es que es un conservador para frutas congeladas, para verduras y frutas congeladas. Y por último, también están poniendo los moluscos. Entonces, hay una como iconografía, hay iconos que se deben de poner exactamente como están aquí. Esta es la iconografía que se debe de usar. No tienen que ser exactamente los colores, pero sí tienen que ser un círculo y el alimento en este caso que queremos proyectar o que está proyectado como alérgeno. Entonces, tenemos que usar exactamente esta iconografía, ya sea con el nombre y el dibujo o solamente el dibujo, pero siempre en un círculo. La Unión Europea tiene unos reglamentos que ahorita ya es obligatorio a partir del 2016,
que les digo que ya se empezó a ver todo este problema, cómo iba en aumento, ¿no?, de las alergias alimentarias, y ellos obligan a que el restaurantero, en restaurante, en hotel, incluso hasta en comedores industriales, se ponga en la carta el icono del alimento que provoca la alergia. En la carta, en el platillo, si tiene, por ejemplo, por decir soya, se ponga el icono de la soya. Si tiene ajonjolí, se ponga el icono del ajonjolí. De repente habrá que en un solo alimento haya 3, 4 iconos, porque obviamente hay soya o tiene cacahuate y tiene huevo, pues todos los iconos hay que poner. Ya sabrá la persona que tiene la alergia si lo come o no. Por supuesto no lo va a comer. Entonces, debe de estar muy claramente identificado. Más que la persona se identifique, oye, yo soy alérgico a las nueces, es mejor para ellos que la persona desde un principio vea todo lo que la carta tiene. Y deben de dejar un porcentaje de la carta libre de cualquier problema de alergias, de cualquier alimento que le traiga problemas de alergia. Se está hablando que en una carta debe de haber hasta un 30% de alimentos libres de alimentos alérgenos. Entonces ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero esto ya es como normatividad. Entonces, bueno, nuestro etiquetado, ¿qué dice? Porque no somos europeos, ¿verdad? Estamos aquí en México. Entonces, nuestra norma oficial es la NOM, Norma Oficial Mexicana 051, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Acaba de tener una modificación en el 2020, pero su apartado es el mismo, y en este apartado que ustedes pueden ver aquí, 4.2.2.2.3, en este apartado nos habla de los ingredientes que está obligado el fabricante, más no el restaurantero. El fabricante, el que saca una mayonesa, el que saca un chocolate, el que saca un cereal, el que saca una leche, está hiperobligado a poner en sus etiquetas en letra mayúscula, este producto contiene, y ahí viene lo que puede contener. Y contiene o puede contener trazas. Y pueden también decir el por qué. Porque está fabricado en maquinaria en donde también se elaboran alimentos hechos con nueces y cacahuates, ¿no? Esto es una obligación de parte, vuelvo a repetir, del fabricante. Aquí viene todo, lo pueden buscar la norma. Aquí viene la norma, fue del 27 de marzo del año pasado su última modificación. Aquí viene exactamente cómo lo tienen que poner, la palabra contiene, la palabra, todo viene muy bien especificado, si es en negrito, si es en mayúsculas. Lo que sí quiero comentarles aquí, esta es justamente una etiqueta. Y todo lo que debe de tener una etiqueta tiene toda una ciencia, ¿eh? No crean que es algo fácil. Desde el nombre genérico del producto, la lista de ingredientes del mayor al menor, incluyendo los alérgenos, el peso, el volumen, las instrucciones de conservación, importantísimo para manejo higiénico de alimentos, porque aquí viene consérvese en refrigeración o refrigérese después de abrir, o en fin, aquí vienen todas las instrucciones. La identificación del lote, el país de origen, la fecha de vencimiento o de consumo preferente, el modo de empleo y la identificación de la empresa responsable. Esto es muy importante, sean más curiosos, porque ahí viene todo. Y algo importantísimo, si algún producto viene del extranjero, nuestras normas mexicanas, incluso en la 251, también viene que debe de estar la etiqueta en español. Por ejemplo, hay muchos restaurantes, yo manejaba restaurantes italianos, que venían muchos productos de Italia y pues obviamente todo en italiano. Digo, apuradamente luego hablamos español y queremos leer instrucciones de conservación, pues obviamente que no. Tienen que venir las etiquetas en español para que sepamos qué es lo que tienen. Y algo importante que se está usando mucho, y esto lo vimos, aquí también habla algo interesante. Antes se decía lecitina, o harina, o suero.
Actualmente tiene que decir lecitina de soya, harina de trigo, porque aquí también confunden. Si es harina de arroz no pasa nada, pero si es harina de trigo, suero de leche. Entonces, aquí sí tiene que venir la palabra de dónde es el origen de esto, ¿no? Y bueno, aquí también vemos, perdón, vemos que se está tratando de implementar la palabra a, ya sea en un triángulo o en un círculo, pero que sí sea como muy vistoso, ¿no? Que diga, atención, aquí hay un alérgeno. El que no lo consuma, el que no lo pueda consumir, pues que no lo consuma, por favor, ¿no? Porque de verdad mucha gente no lee nada. Entonces, vámonos rápidamente. A eso ya lo vimos, pero sí quiero comentar que también en nuestra norma mexicana habla del benzoato de sodio, de la tartrazina y del glutamato monosódico como ocasionantes de hipersensibilidad, porque sí hay mucha gente que es hipersensible a esto. Y bueno, ni se diga los sulfitos, ¿no? Que sobre todo se les ha responsabilizado de crisis asmáticas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Y aquí nos vamos a tardar mucho, espero irme muy rápido, pero ¿cómo lo podemos prevenir? Principalmente en las cocinas, lo que se trata de hacer es tener una ficha técnica de cada uno de nuestros alimentos, justamente, en donde venga especificado todo lo que ahorita comenté del etiquetado, para que desde su etiquetado sepamos si ese producto causa alergia o no causa alergia. Número 2, tenemos que separar en la cocina los alimentos que causan alergia de los que no, y obviamente cómo los vamos a separar a través de envases que sean únicamente destinados para este producto. Nada de que lo lavo y era un envase para nueces, pero ahorita lo lavo y lo agarro para almendras, o lo agarro para un chile seco, o lo agarro para... No, lo que fue destinado para nueces es y será para nueces todo el tiempo. O para huevo, para camarón seco, lo que sea, ¿no? Cocinar, muy importante esto, ¿eh? Cocinar en una estación antialergias. Es decir, tener una mesa en donde ahí se preparen todos los alimentos que no llevan ningún alérgeno. Esto en España, por ejemplo, con la oportunidad que tuve de estar ahí, incluso asesorando un lugar, en España tienen sus mesas de trabajo y una mesita de trabajo solamente para procesar todos los alimentos que no tienen ni un alérgeno en la receta. Entonces, se puede identificar incluso, así como tenemos identificado el rojo para las carnes, el amarillo para el pollo, se puede identificar, obviamente, la estación de antialergias de color moradito. Y pues, obviamente, incluso hasta recipientes. Hay una compañía que se llama Araben, española, que ellos fabrican este tipo de recipientes que son súper lisos, se ven al microscopio y hagan de cuenta que es como vidrio, no tienen nada de poros, es un material más fino incluso que los policarbonatos, y esto es únicamente para guardar todos los materiales, justamente todos los materiales que no están preparados con ningún alérgeno, y ahí nada más se guardan, no se comparten en la cocina con ningún otro alimento. Durante la preparación, bueno, pues siempre lo mismo que les vamos a decir, traten de ser higiénicos, mantener limpias y desinfectadas sus áreas ¿cómo se llama?, de manejo de alimentos, porque no podemos estar preparando, por ejemplo, si no tuviéramos esta mesa para preparar alimentos libres de alérgenos, probablemente se queden proteínas de esos alimentos, entonces siempre tenemos que estar desinfectando, lavando y desinfectando nuestras mesas de trabajo como debe de ser. El uso del guante de látex no es la octava maravilla, y eso ahorita vino a dar mucho que hablar durante la pandemia, porque mucha gente fue obligada a usar el látex, y el látex, tarde que temprano, saca o produce una alergia al caucho, o sea, al mismo látex, y la persona se puede ver afectada en sus manos gravemente, y esa persona no puede estar manipulando alimentos. Ahora, ni con guantes ni sin guantes, simplemente no puede estar manipulando alimentos. De hecho, los guantes no son el sustituto de unas manos lavadas como debe de ser.
El mejor utensilio que hay en la cocina son unas manos limpias y desinfectadas. Los guantes dan una falsa sensación de limpieza que terminan siendo más problemáticos y más contaminantes que las propias manos. Y vuelvo a repetir, más temprano que tarde van a provocar alergia. Durante la preparación de alimentos, traten, por favor, todas las técnicas de higiene que se saben, las técnicas de higiene de manos, de frutas, de verduras, las técnicas de higiene en superficies de trabajo, y por favor, lleguen a las temperaturas de cocción correctas de los alimentos. Vamos a ver ahorita aquí adelante, ya me queda muy poco tiempo, vamos a ver aquí que hay muchas proteínas que con la cocción de la carne, por ejemplo, el huevo. El huevo, dice, crudo ocasiona mucho más alergia que un huevo cocinado. De hecho, puede hacer que ya un huevo cocido ya no provoque la alergia, porque aquí es la albúmina la que tiene la proteína que provoca la alergia. Entonces, o le quitamos la albúmina o la cocinamos correctamente. Muchas de estas proteínas son termosensibles y a temperaturas de cocción normal entre 70 y 80 grados terminan desnaturalizándose. No así algunas otras, como vuelvo a repetir, la caseína. La caseína tiene que llegar a una ultrapasteurización para que la caseína se inactive. No hay que confundir la caseína, que es una proteína, de la lactosa que nos provoca la intolerancia, ¿eh? Por favor, no me la confundan. Incluso algunas, les decía yo, por ejemplo, el síndrome de la alergia oral, muchas veces con la fruta o la verdura cocinada ya no pasa nada, aunque no todo el mundo pues cocina estas frutas. Y hay un dato curioso con las nueces. Hay gente que es hiperalérgica a las nueces, pero hiperalérgica. Y hay personas que la nuez cocida, a través ya de un pan horneado o a través ya de algún postre que ya fue cocinado a más de 80, 100 grados, la proteína se desnaturaliza y ya pueden consumir las nueces. Pero hay que ver el grado de reacción o de reactividad que tiene nuestro sistema inmune. Por eso siempre es poquito, poquito. O sea, vemos que no. Primero, acuérdense, es oler. Luego, tallen el alimento en una parte que se pueda absorber rápidamente en la piel, que puede ser la mano o puede ser a un lado del cuello. Ahí se hacen también pruebas de hipersensibilidad, principalmente hablando de alergias. Y ya si después vieron ustedes que en cuello, mano y por inhalación no hubo reacción, prueben algo, pero muy poquito. No sé si hasta aquí cómo vamos. Me estoy yendo un poco rápido porque estoy viendo que ya va la hora. Ya está casi las 2 horas ya tenemos. Y bueno, les voy a dar un caso práctico rápido. Por ejemplo, aquí en México todavía es lo que tenemos que hacer. Llega la persona, se identifica, saluda al mesero y le dice, quiero comer una ensalada. Y hay veces que aún sabiendo que son alérgicos a algo, dicen, por ejemplo, en este caso, el que tenemos aquí, el dibujito, lleva nueces porque soy alérgico a las nueces. Ya se está identificando como alérgico a la nuez. El mesero le responde, no sé los ingredientes de la receta, pero déjeme preguntarle al chef. Va con el chef y le pregunta, que digo, ya el mesero debe estar ya sensibilizado con eso. También deben de tomar un curso de alérgenos alimentarios los meseros y deben de saber qué hay en su carta, ¿verdad? Pero bueno, este mesero no sabía, va con el chef, le pregunta, oye, la ensalada lleva nueces, y el chef no sabe por qué se lo está preguntando. Nada más le dice, sí, claro, así es la receta, con nueces. El chef no sabe absolutamente nada. Llega el mesero y le dice al chef, al cliente no le gustan las nueces. ¿La puedes hacer sin nueces? Y el cocinero dice, sí, con gusto. No fue la información correcta, no es que no le gustaran. La persona desde aquí dice, soy alérgico a las nueces, pero no debió de haber pedido esa ensalada. Si es alérgico, no nomás es quitarlas, es no
que no escoger un producto libre de cualquier alérgeno, nada más quítaselas, porque ¿qué pasa dentro en la cocina? El cocinero lo prepara y dice, sí, con gusto lo prepara, y el chef lo prepara en el mismo bowl, en el mismo contenedor donde siempre estaba preparando las ensaladas anteriores. Y en ese momento se la van a traer, obviamente. Bueno, en este caso aquí ya lo está pidiendo el cliente, ¿verdad? Sí, perfecto, la quiero. Nada más quítenle las nueces, acuérdense, ¿no? Y entonces el cocinero, vuelvo a repetir, está preparando la ensalada tan gustoso porque no sabe que su cliente es alérgico. Simplemente entendió que no las quiere o no le gustan. Aquí va la ensalada, la persona se la come, dice, wow, qué rica ensalada, ¿verdad? Pero mientras se la está comiendo, algo está pasando. Hay un antígeno por ahí que está saliendo, el cuerpo está reaccionando, rápidamente está queriendo salir la inmunoglobulina E, rápidamente la histamina está haciendo de las suyas y rápidamente se nos enroncha esta persona dentro de las instalaciones del restaurante. Ahora, por favor, yo sí les pido, sean responsables, porque hay mucha gente que dice, no, hay que sacar a esta persona para que pues, si le pasa algo allá afuera, no adentro del restaurante, porque mi restaurante me lo van a cerrar. Ustedes fueron los responsables, responsabilícense de la vida de esta persona, porque esta persona, vuelvo a repetir, si nada más fueron las ronchas, pues qué bueno, pero ronchas por fuera, pero así como se estén ronchando por fuera, le está pasando por dentro y esta persona puede morir. Entonces, rápidamente hay que llamar a servicios de emergencia, rápidamente hay que llamar a un doctor para que la persona sea atendida en el momento. ¿De quién fue el error? ¿Del chef? ¿Del mesero? ¿Del cliente? Hasta el día de hoy, en México, en nuestro país, tenemos que identificarnos como alérgicos a algo. Esta es nuestra responsabilidad hasta el día de hoy. Oye, quiero una ensalada, pero por favor que no tenga nueces, que me la hagan en un recipiente especial porque soy altamente reactivo a la nuez, soy alérgico a la nuez. Decirlo y que le quede muy claro al mesero para que el mesero se lo diga así al cocinero y el cocinero así lo entienda, porque si no, todos pierden. La persona pierde la vida y ustedes pierden su negocio. Esto plagado está de estos problemas. Yo les quiero aquí enseñar, antes de terminar, no, perdón, aquí estaba, ya no recuerdo dónde estaba, aquí. Este restaurante, está el video en YouTube, lo pueden ver, yo les paso el link del restaurante Jaipur. Es muy triste porque el señor vino de la India, se establece en Estados Unidos, pone su restaurante con mucho esfuerzo, pidiendo 1,000 créditos y 1,000 préstamos y 1,000 todo. Pone su restaurante muy bonito y una persona pide un alimento casi como el ejemplo que estamos ahorita tipificando. ¿Y qué creen? Que el chico muere dentro del restaurante de manera casi inmediata. El chico murió, obviamente delante de su papá, sin poder hacer nada. Él sabía que tenía una alta reactividad a las nueces, justamente. No llevaban la jeringa esta que les estoy diciendo de la adrenalina, que esa es importantísima cuando ustedes saben que son altamente reactivos. Y el restaurante cerró y el dueño llegó a la cárcel. Porque pues nadie se responsabilizó. No hubo una comanda correcta, no hubo un pedido correcto, la persona entendió lo que quiso adentro, hicieron lo que quisieron y la persona murió. Entonces, bueno, yo les invito a que por favor tomen presten mucha atención a todo esto porque estamos hablando de situaciones mortales. Entonces, hasta ahora, vuelvo a repetir, en México tenemos que decir, oye, soy alérgico a. En otros países, como es en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, debido a la norma que ahorita les dije anteriormente, a la normatividad europea, ya las cartas se presentan así como les estoy comentando. Todas las cartas tienen el icono del alérgeno que tienen o del producto que puede ser un alérgeno para el cliente.
y están destinando entre el 25 y el 30% de su carta libre de alérgenos. Cuando lo he dicho esto, cuando salió la norma del distintivo H, en donde se hablaba de que es recomendación que ya se ponga en las cartas esto, muchos clientes me dijeron, ay, no, química, ¿cómo cree? Esto es muy difícil, no se puede. No estoy agrediéndolo, simplemente estoy diciendo lo que es lo correcto y lo humanamente correcto. Porque vuelvo a repetir y concluyo, ¿no? Tenemos una responsabilidad social, legal y moral. Todos los que están haciendo alimentos, todos los que están recibiendo, almacenando o preparando y sirviendo alimentos. Por lo tanto, tienen que ver qué pasa, tienen que apoyar al cliente. Que el cliente no sabe que es alérgico y de repente lo desarrolla. Sí, es un grave, grave problema. Es un grave problema y efectivamente, como alguien me comentó por ahí, no se puede tener nada en un botiquín. No, no podemos. Por eso es que el servicio médico ustedes lo tienen que tener identificado. Tienen que tener, si están en un centro comercial, que haya siempre de guardia una persona, un enfermero, un doctor, alguien que esté de guardia, o si están en un lugar especial, es profeso para hacer su restaurante, tengan el contacto con un doctor, tengan el contacto con alguna clínica de manera inmediata que les pueda atender a cualquier cliente con esto. Les puse aquí en la norma, ¿verdad? El punto de la norma del distintivo H de la NMX F605, en donde dice se recomienda. Cada vez que una norma dice se recomienda, es casi lo debes de cumplir. Pero la gente todavía dice se recomienda. Y en esa recomendada no quieren hacer caso. Pero pues ya estamos, si ahí dice se recomienda, es porque en 1, 2 o 3 años al rato va a decir se debe. Y ojalá pronto se diga así, se debe. Se debe proporcionar al comensal información sobre la presencia de alérgenos, porque esto es muy importante. Y por último, lo que yo les decía, ¿no? No en todo el mundo están igualmente dispersadas las alergias, o igualmente tenemos la misma carga de alergias por el mismo alimento. Estados Unidos reporta que su alimento por el que tienen más alergias es por el cacahuate. Crema de maní, cacahuate, todo lo que tiene que ver con cacahuates. Asia reporta, principalmente China, China y Rusia reportan el alto de alergias por el consumo del ajonjolí y la soya. España y Medio Oriente, sus verdaderos problemas de alergias es por la lenteja y el garbanzo. Y Japón por el pescado crudo. Entonces, bueno, pues ahí ustedes tienen los países con más alergia o con más carga de personas, más porcentaje de personas que tienen problemas de alergias alimentarias, pero no hay que perder de vista que la sangre O es muy buena, es una sangre, es el donante universal, es la sangre más reactiva y más poderosa, pero por ser tan reactiva puede tener muchos problemas con los alimentos que ahorita ya mencionamos. Y la sangre AB puede ser una sangre un poquito más susceptible a enfermedades, pero nunca por alergias. Entonces, bueno, es curioso esto, pero así es. Yo les quedo hasta aquí en la presentación. Yo espero haberles servido haber sido de utilidad con todo esto que ahorita les compartí. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier curso, para cualquier plática. Estoy a sus órdenes realmente en Laboratorios Villarreal. Yo les voy a pasar todos mi contacto para que ustedes puedan, pues obviamente, saber de nosotros. Química, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que nos haya compartido la presentación. Es un tema pues muy extenso, es un tema muy interesante. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. La primera de ellas nos preguntan si la cafeína se considera como un alérgeno. No, para nada. Para nada, es un estimulante. Es un estimulante y a veces cae bien o cae mal según también pero ahí tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces es un estimulante. Para bien, o sea, te da para arriba
O bien hay personas que sí incluso les baja su ritmo cardíaco. Muy bien. Otra pregunta es si con un adecuado proceso de limpieza y desinfección se pueden eliminar las trazas de gluten en Sí, equipos. sí, 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 pero aquí viene lo importante, en ambiente no. Y a veces el ambiente queda contaminado. O sea, en equipos sí pudieran usar una misma batidora, obviamente sacando, lavando, no nomás limpiando. Limpiar es pasar un pañito, no, lavando, uso del detergente, uso de jabón, lavando y desinfectando correctamente, estamos quitando gluten. Pero muchas veces en el ambiente, desgraciadamente, quedan esas partículas que nosotros vemos y ahí puede quedar gluten. Y se enciende un mini split, un aire acondicionado, una manejadora de aire. Pues justamente ahorita estamos viendo las superdiseminaciones por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces digo, no lo voy a comparar porque el tamaño no es comparable, pero son partículas que quedan en el aire. Se tendría que tener hasta incluso algún equipo de EPA, de filtros EPA, para realmente sanear toda el área. Ok. Otra pregunta que nos hacen es si las personas con em, resistentes a la insulina pueden desarrollar alergia. No, 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 no. No, eso no tienen, ahora sí que no tiene nada que ver. Aquí el problema es que un diabético no se podría poner una bomba de adrenalina, ¿verdad? Entonces, o sea, si es un problema para una persona que tenga diabetes y que tenga una alergia a algo, porque verdaderamente no puede tomar, no podría hacerse un choque, no podría aplicarse esta inyección que te estoy aplicando porque se crea un grave problema en ese momento. Entonces tendría que ser atendido por personal médico. Aquí sí, y más con una persona diabética, es una comorbilidad muy delicada. Muy bien, pues creo que falta solamente una pregunta. Nos preguntan si se va a compartir la presentación. Sí, sí se las puedo compartir con todo gusto, claro que sí. Y también si quisieran algún curso ya en sus empresas o ya como tal, este curso se llama Reacciones Adversas que provocan los alimentos y es de 10 horas. Y Muchísimas habla, pues, gracias. obviamente habla, yo estoy haciendo el comercial, pero es que es un curso mucho más nutrido, podría hablar ya más de las proteínas, cómo se desnaturalizan, ¿verdad? Muy bien, y bueno, pues de ahí en fuera, pues son felicitaciones por la ponencia. Muchísimas Gracias. gracias, Química. No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de partir. Dice aquí, ¿cómo se adquiere la alergia después de una intoxicación por consumo de pescado? ¿Cómo se adquiere la alergia? Bueno, yo hablando más que de pescado, voy a hablar ahorita de camarones, bueno, que es lo mismo. Cuando comes demasiado de algo y te llegas a tener una congestión o una indigestión, te predispones para que el organismo ya de ahí en adelante, todo lo que comas a un poquito, lo identifique como un antígeno o lo identifique como la causa de un mal, no exactamente como un antígeno, sino como la causa que le detonó un mal. Entonces, cuando nosotros no teníamos alergia a algo y de repente comemos demasiado, la ingesta es demasiado, miren, nuestro estómago realmente está diseñado para consumir hasta 400 miligramos o gramos, perdón, de alimento en una sentada, en una comida, de 400 hasta 500. Cuando comemos más de la cuenta, nuestro cuerpo ya se siente muy pesado y toda la digestión va a ser lenta. Y si a eso le añadimos que hubo un antígeno por ahí, o hubo algo que nos causó una alergia o una intolerancia, nuestro cuerpo de ahí en adelante va a reconocer, porque acuérdense que el sistema inmunológico tiene memoria, va a reconocerlo como el que nos dañó ya en una vez anterior y va a tratar de atacarlo. Entonces, por eso tenemos que volver a consumirlo, sí, pero poco a poquito.
Por aquí nos hacen otra pregunta química, nos comentan que sí existe predisposición genética. Sí, sí existe predisposición genética. Y les comentaba que más si viene del papá. El papá hace una predisposición genética increíble. Si el papá tiene alguna alergia, es probable que la criatura tenga alguna alergia. Y no precisamente a la misma alergia del papá, ¿eh? Eso sí es algo muy claro. Si el papá era alérgico, por ejemplo, a lo mejor al marisco, el niño puede salir alérgico a las nueces. No es exactamente a la misma alergia, pero sí hay un factor. Muy bien, pues siguen más preguntas. Ay, Dios. Buen día. Si una persona está presenciando una reacción alérgica de una persona, ¿de qué manera puede actuar o proceder? Incluso el mismo personal de un restaurante. No, lo que le comentaba yo al chef Omar, que creo que hizo la misma pregunta, que lo mantengan despierto, que lo mantengan, por favor, sentado, no lo vayan a acostar porque entonces inflama más toda esta parte, que lo mantengan, si se puede, hasta de pie, alerta, que no para nada duerma, para nada se desmaye, pero no pueden hacer nada. Tienen que hablar directamente al hospital o que un médico o un paramédico lo atienda, por favor, porque no podemos suministrarle nada. Lo más que podemos hacer en casa es tomar una avapena, que pues todo el mundo normalmente tenemos en casa algún antihistamínico, o por ejemplo algún té antihistamínico, porque algo que sea pastilla puede sofocar la tráquea, o sea, puede quedarse atorada en la tráquea. Entonces, algo que sea té y antihistamínico para que abra, o algún corticoide para que abra, porque si no, así como estamos hinchando por fuera, es por dentro. Pues creo que ya no hay más preguntas, Química. Nuevamente, pues a nombre de Alnalia, agradecerle esta presentación. Es un tema muy interesante. Digo, no había tenido la oportunidad de verlo tan de cerca, pero me encantó el tema en lo personal. Bueno, qué Y pues bueno, esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañe para un webinar de este tipo, que lejos de obviamente de saturarnos de información, creo que es un tema que a todos nos interesa, o por lo menos todos los que estamos involucrados en el mundo de los alimentos. Y bueno, pues no sé si nos quiera dar un último comentario, Química. Pues que todos trabajemos, digo, los que estamos cerca de algún, no sé, por ejemplo, ustedes como organismo de certificación, nosotros como consultores, verdaderamente hacer una labor de convencimiento para que las autoridades sanitarias pongan foco y atención a esto y que no sea una recomendación, sino que sea una obligación del restaurantero, que sea una obligación de aquel que prepara alimentos para los demás, el realmente decir qué tienen y tomar cartas en el asunto, porque la población en México cada vez está en aumento a ser hipersensible a los alimentos. Muchísimas gracias, Química. Pues sería todo por el día de hoy. A los asistentes, pues les agradecemos mucho su asistencia. Estén pendientes de la página de Alnalia porque vamos a tener nuevas ponencias. Y pues bueno, también si necesitan la constancia de este webinar, pues hacérnoslo saber a través del correo de info@alnalia.com. Les agradecemos a todos. Química, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde. Gracias, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego.